Hola, mi nombre es Andrés Din y en este video vamos a ver la sección 12 de la unidad 4. Bien, adelante. Hasta ahora habíamos visto que en la unidad 4 lo que estábamos tratando de plantearnos es analizar el funcionamiento interno de la empresa. Y habíamos visto cómo dentro de la empresa surgían distintas interacciones entre distintos actores. Básicamente habíamos pensado entre las personas que son las dueñas de la empresa y sus gerentes. Y por otro lado, las interacciones que podían surgir entre las personas que trabajan en la empresa, trabajadores y trabajadoras, y las personas que son las dueñas o sus gerentes. Y habíamos visto que en todos esos casos podían, o era común que surgieran conflictos de intereses. Para poder analizar esos conflictos de intereses fue que presentamos a la teoría de juegos como un instrumento que nos permite estudiar estas interacciones. Vimos los equilibrios en estrategias dominantes que surgían de los juegos de la mano invisible y el dilema del prisionero, y también modelizamos las interacciones que implican una oferta del tipo tómalo o déjalo, ¿sí? Utilizando el juego del ultimátum. Vimos también que cuando no hay equilibrios en estrategias dominantes, pueden surgir equilibrios múltiples, ¿sí? Ellos serían equilibrios de Nash, y que estos pueden implicar conflictos de intereses entre las personas que están jugando. O sea, que no ganen lo mismo si se termina implementando uno de los posibles equilibrios de Nash y no el otro. En esta sección lo que vamos a ver es cómo la existencia de diferentes reglas del juego llevan a que el resultado de la producción que se da dentro de una empresa se termine repartiendo de distintas maneras. O sea que no todas las personas ganen lo mismo, o ganen distinto, o unas pierdan más que otras, o ganen más que otras, ¿sí? De los actores que hay dentro de la empresa, dependiendo de cuáles sean las reglas del juego, de cuáles sean las instituciones que son las vigentes. Bien, como decía, hasta ahora lo que vimos fue, vimos que las reglas del juego y las instituciones importan, ¿sí? Importan porque afectan cómo se juega el juego, o sea, la forma en que se dan las interacciones, afectan el tamaño del total disponible para los participantes, ¿sí? O sea, cuánto es lo que se puede repartir, cuánto se pueden llevar las partes, y además, cómo se divide ese total disponible, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es diferentes instituciones, reglas del juego, que llevan a que los resultados para quienes trabajan o tienen distintos roles en la empresa, ¿sí? Ganen más o menos dependiendo de estas reglas. Vamos a volver el ejemplo de Ángela. ¿Se acuerdan de Ángela de la unidad 3? Bueno, acá la tenemos. Ángela trabaja en unas tierras comunales. Que las tierras sean comunales quiere decir que no son de nadie, y que las personas que producen ahí, como Ángela, cada una se lleva lo que produce. Lo que Ángela puede consumir va a depender de lo que produzca, pero Ángela también valora su tiempo libre. Le gusta irse de bailongo, también le gusta irse de excursión con sus amigas, así que Ángela va a tener que decidir cuántas horas de su tiempo libre destinar a la producción de granos, y en este caso nos movemos hacia la izquierda, ¿sí? En este gráfico, y cuánto destinar a su tiempo libre, y en ese caso nos movemos hacia la derecha, ¿sí? Recordemos que la pendiente de la frontera de consumo factible es la tasa marginal de sustitución de tiempo libre por producción de grano. Eso quiere decir que la tasa marginal de transformación lo que nos va a mostrar es cuánto puedo obtener de granos si sacrifico tiempo libre, o cuánto puedo obtener de tiempo libre si sacrifico grano. Esta frontera es la única restricción que Ángela va a tomar en cuenta, ¿sí? A la hora de tomar sus decisiones. Ahora, ¿cómo vemos la tasa marginal de transformación en este gráfico? Lo veíamos con lo que nos permite ver la tasa marginal de transformación en este gráfico es la pendiente, ¿sí? De la tangente de la frontera factible, ¿sí? Y que nos muestra justamente cuánto podemos cambiar de una cosa por otra, cuánto podemos cambiar de grano por tiempo libre, o al revés. Ángela, como habíamos dicho, valora tanto su tiempo libre como el consumo de grano. Y esas valoraciones de Ángela están representadas por las curvas de indiferencia que vemos acá. Las curvas de indiferencia más alejadas del origen, ¿sí?
implican combinaciones de grano y tiempo libres que son más deseables para Ángela, o sea que le reportan mayor utilidad. Ella va a preferir un punto como el C antes que un punto como el B, porque esta curva de indiferencia está más lejos del origen que esta, y va a preferir un punto como el A antes que un punto como el C. Sin embargo, ¿sí?, un punto como el A no es una combinación factible porque está más allá de la frontera, ¿sí? Y lo óptimo para Ángela va a ser elegir un punto que esté sobre la frontera factible, ¿sí? Recuerden que la pendiente de la curva de indiferencia, que la llamamos tasa marginal de sustitución entre granos y tiempo, ¿sí?, lo que nos muestra es cuánto está dispuesta a cambiar Ángela, ¿sí?, de grano por tener un poco más de tiempo libre, o al revés, cuánto está dispuesto de cambiar Ángela de tiempo libre para obtener un poco más de grano. La elección óptima para Ángela se corresponde cuando la combinación de granos y tiempo libre, ¿sí?, en la que la curva de indiferencia se hace tangente a la frontera factible, ¿sí? Y eso es lo que sucede en el punto C. En este punto, aquí, ¿sí?, la tasa marginal de transformación es igual a la tasa marginal de sustitución. Lo mejor que Ángela puede hacer, dado los límites establecidos por la frontera factible, es trabajar 8 horas, dejando 16 horas de tiempo libre, y de esta manera obteniendo una producción que va a ser de 9 bushels de grano y que los va a poder consumir, ¿sí? Y esto es lo que vemos en el gráfico, ¿sí? En el punto C, como decíamos, en el punto de equilibrio, tanto la tangente de la curva de indiferencia se iguala a la tangente de la frontera factible, y aquí vemos la elección óptima de Ángela, ¿sí?, que implica 16 horas de tiempo libre y un consumo, o mejor dicho, una producción de 9 bushels de grano. Hasta aquí, nada nuevo, esto lo habíamos visto en la unidad 3. Pero aquí llega lo nuevo. Un día llega Bruno, Ángela ya no está sola, Bruno no es un agricultor, pero quiere obtener una parte de la cosecha de Ángela. Step up here beside me and I'll take you part of the road. Why, you can scarce put one foot afore t'other. Right, sir. Ah. But I know you. You be Mr. Stoke d'Urberville's fancy woman. Trollop! Ahora que Ángela no está sola y hay otra persona, Bruno, que no es agricultor, pero que quiere obtener una parte de la cosecha de Ángela, vamos a estudiar distintas reglas del juego que explican cuánto produce Ángela trabajando en la empresa y cómo esa producción ahora va a ser dividida entre ella y Bruno. Por ejemplo, si una de las reglas de juego posible serían que Bruno fue al propietario de la tierra y Ángela le pagara en grano como renta por usar su tierra. Esa es una de las que vamos a considerar, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a visualizar en el gráfico las distintas maneras en cómo se puede repartir la producción entre Bruno y Ángela? Lo que vamos a ver son puntos, ¿sí?, donde cada punto es una asignación o un resultado de la interacción económica. Nos dice qué hace y qué obtiene cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sabemos nosotros que Ángela está trabajando 12 horas, y que eso permite producir 10,5 unidades de grano, ¿sí? Sabemos que esa es la producción. Vamos a ubicarnos siempre, el nivel de producción siempre se va a ubicar sobre la frontera factible, pero lo que no sabemos todavía es cómo se va a repartir entre Bruno y Ángela. Por ejemplo, en el punto E, Ángela trabaja 12 horas, ¿sí?, que eso es lo que vemos aquí, que tiene 12 horas de tiempo libre, por lo tanto, ¿sí?, el resto lo está trabajando, ¿sí? Eso le permite tener una producción de 10,5 bushels, como vimos, y el punto E lo que nos está diciendo es que la mitad de la producción, ¿sí?, va para Bruno y la otra mitad va para Ángela, ¿sí? Pero no todas las asignaciones son posibles. Por ejemplo, en el punto H que tenemos aquí, Ángela también trabaja 12 horas, ¿sí?, pero en vez de repartirse la producción mitad y mitad, como sucedía en el E, en el punto H, toda la producción entera, los 10,5 bushels de trigo, se los queda a Bruno y le queda 0 para Ángela. En este caso, Ángela
no tiene suficiente para sobrevivir, ¿sí? Por lo tanto, eso no es una asignación factible. A continuación, tenemos un ejercicio para ver si... esperen que vamos a poner todos los elementos aquí. Tenemos un ejercicio con 4 asignaciones que podrían resultar de una interacción entre Ángela y Bruno. Entonces, la idea es que de esta figura ustedes puedan concluir cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Pongan en pausa el video, vayan al EVA y traten de resolverlo. Bien. Entonces, volviendo a este gráfico, podemos ver que más allá de que podamos descartar un punto H, el punto H que está aquí, o cualquier otro punto sobre el eje horizontal, porque en todos esos puntos Ángela se moriría de hambre, no es mucho más lo que podemos decir con la información que tenemos hasta ahora. Entonces, nos podemos preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué asignaciones son factibles? O sea, sabemos que las que están sobre el eje horizontal no son factibles, pero ¿eso implica que todas las demás son factibles? Bueno, la respuesta es que qué asignaciones sean factibles y cuál termina siendo la elegida por quien pueda tomar esa decisión, eso es lo que va a depender de las reglas del juego. El primer ejemplo que vamos a ver es la siguiente regla del juego, que la vamos a llamar esclavitud, ¿sí? No es una institución que llamamos, no es una institución teórica que estemos inventando ahora, es algo que existió en la historia de la humanidad y estrictamente en algunos lugares todavía existe. Entonces, ahora vamos a suponer que Ángela trabaja en la empresa de Bruno bajo un régimen de esclavitud. Y por lo tanto, Bruno tiene el poder de implementar cualquier asignación que le elija. O sea, va a ser Bruno el que decida en qué punto de este gráfico que veíamos recién, ¿sí? En qué punto de acá nos vamos a ubicar, es algo que lo va a decidir Bruno. Bruno es incluso más poderoso que el jugador que veíamos en el juego del dictador, ¿sí? En el juego del dictador, ¿sí? Al dictador se le decía que, bueno, había una cantidad, ¿sí? Disponible para repartir, supónganse que 10,5, y el dictador lo que decide es en qué punto de esta raya nos ubicaríamos, pero el dictador tiene el dato de que las horas trabajadas serían 12 y que la producción sería 10,5. Ahora, Bruno es más poderoso que eso, porque Bruno no solo va a decidir cómo se reparte, sino que va a decidir en qué parte de este eje horizontal se va a ubicar Ángela, ¿sí? Va a decidir cuántas horas va a trabajar Ángela, y eso le va a permitir decidir no solo cómo se reparte la torta, sino que va a decidir además cuál es el tamaño de la torta, ¿sí? Ese es el poder de Bruno bajo estas reglas del juego. Entonces, vamos a suponer que Bruno y Ángela se comportan de acuerdo a su interés propio. Bruno lo único que quiere es maximizar la cantidad de grano que pueda obtener de Ángela, o sea, quiere la mayor cantidad de grano posible, sin interesarle las preferencias de Ángela. Ángela está igualmente interesada en maximizar su propia utilidad, la cual va a depender de su tiempo libre y del grano que obtiene, que es lo que determina sus bienes de consumo. Esas preferencias están dadas por las curvas de indiferencia, igual que como lo vimos en la unidad 3. Vamos a agregar un supuesto adicional, que lo vemos aquí, que es que si Ángela no trabaja la tierra de Bruno, él no consigue nada. O sea, no hay otros agricultores o agricultoras que él pueda explotar. Eso significa que la opción de reserva de Bruno, ¿sí? lo que obtiene si Ángela no trabaja para él, es 0. Por lo tanto, como resultado, Bruno piensa en el futuro y decide no tomar todo el grano de Ángela para que ella no muera, ¿sí? O sea que Bruno va a evitar ubicarse en un punto por aquí abajo en el cual Ángela muera, porque no la puede reemplazar a Ángela así nomás, ¿no? O sea, estamos asumiendo que no hay otros esclavos, o por lo menos no hay otros esclavos lo suficientemente baratos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a plantearnos cuál es la restricción que va a tener que enfrentar Bruno, que es el que va a tomar las decisiones, a la hora de decidir cuál va a ser la asignación que le elija? Como acabamos de decir recién, el supuesto que hicimos implica que Bruno decidió que no va a dejar que Ángela se muera de hambre. Va a elegir una asignación que le permita a Ángela sobrevivir. Entonces, ese supuesto está representado en este gráfico por esta curva que vemos aquí, de color celeste, que es la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela.
Eso quiere decir que lo que nos muestra es cuánto le tiene que dar Bruno a Ángela para cada nivel de horas trabajadas de Ángela para que Ángela no se muera. Entonces, supongamos acá en el punto Z, que es la posición de reserva de Ángela, ¿sí? En este caso, Ángela trabaja 0 horas, o sea, tiene 24 horas de tiempo libre, y en ese caso, para sobrevivir, precisaría 2,5 bushels de grano. Ahora, si Ángela empieza a trabajar cada vez más, ¿sí? Se empieza a mover hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, tiene cada vez menos tiempo libre, ¿sí? Tiene que empezar a reponer las energías que consume trabajando, y por lo tanto, lo que precisa consumir de grano es cada vez más. Y como Bruno, estamos asumiendo, no la va a dejar morirse de hambre porque quiere que siga trabajando para él, ¿sí? Lo que le tiene que dar de grano es cada vez más, ¿sí? Hasta el punto de aquí arriba en el cual ya directamente no alcanza la producción que es posible realizar para compensar la pérdida de energía de Ángela trabajando. Entonces, las asignaciones son posibles, ¿sí? Si el único límite es la tecnología, que está dada por la frontera factible aquí, y la biología, que está dada por la restricción biológica, ¿sí? Van a ser las que están en esta área que está acá, ¿sí? Los puntos por encima de la frontera factible, al igual que antes, siguen siendo técnicamente no factibles. Y los puntos que están por debajo de la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela no son biológicamente factibles en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí abajo lo que denominamos un conjunto que es biológicamente no factible. Y arriba un conjunto que es técnicamente no factible. ¿Sí? Al mismo tiempo, de esta gráfica podemos ver que la restricción biológica también me muestra la máxima cantidad de horas de trabajo que Ángela puede realizar, que está dada por esta distancia marcada por la recta verde. O sea, más allá de este punto, Ángela no puede trabajar porque la producción no alcanza para compensar su pérdida de energía que le permitiría seguir subsistiendo como veíamos antes. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la restricción biológica, o sea, de esta curva azul, lo que nos muestra es la tasa marginal de sustitución entre tiempo y libre y grano que asegura la sobrevivencia biológica de Ángela, ¿sí? Este es un concepto muy parecido al que veíamos cuando veíamos las curvas de indiferencia. En ambos casos es una tasa marginal de sustitución porque nos muestra cuánto podemos cambiar de una cosa, en los valles de grano, por otra, que es el tiempo libre de Ángela, pero que en este caso lo que nos muestra son las combinaciones que podemos cambiar y que nos permiten que Ángela sobreviva, ¿sí? En una curva que los muestra es el mínimo de consumo de esas dos cosas, el tiempo libre y los granos, que Ángela debe realizar para seguir viva. Mientras que en la curva de indiferencia lo que veíamos era cuánto podíamos cambiar de una cosa con otra para que Ángela estuviera indiferente. Pero la idea es exactamente la misma que cuando veíamos las curvas de indiferencia. Entonces, en el medio vamos a tener lo que llamamos el conjunto técnicamente factible, ¿sí? Y esto nos va a mostrar cuál es el conjunto de puntos entre los cuales va a poder elegir Bruno, que van a ser los que están dentro de esta área de color violeta. Para ver cómo hemos entendido hasta ahora, nuevamente, les sugiero que pongan en pausa el video y traten de resolver esta pregunta multiple opción que está en el EVA, ¿sí? El gráfico es el mismo que vimos hasta ahora, la figura muestra la frontera factible de Ángela y Bruno, y la restricción de sobrevivencia biológica de Ángela, ¿sí? Ustedes tienen que ver cuál de estas respuestas son las correctas. Bien, si ya entraron al EVA, ya respondieron las preguntas, seguimos. Ahora, ¿cómo cambiaría este gráfico si hubiera una cosecha particularmente buena? ¿Sí? Lo que queremos ver es cómo algunos cambios en los datos del punto de partida, digamos, de la interacción entre Bruno y Ángela, pueden afectar a algunos de los resultados que vimos. ¿Sí? Si la cosecha fuera particularmente buena, lo que sucedería es que la frontera factible se movería hacia arriba, mostrando que se puede producir más para cualquier cantidad de horas que Ángela trabaje, salvo, obviamente, cuando trabaja 0 horas, que ya sabemos que si la cantidad de recursos que se utilizan para producir algo es 0, lo que vamos a tener de producción es 0. ¿Sí? O sea que, como todas las funciones de producción
arrancan en el origen, la frontera factible siempre va a arrancar aquí abajo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que el hecho de que haya una cosecha particularmente buena tiene un movimiento equivalente al que hubiera tenido con un cambio tecnológico, ¿sí? Y lo que hace es ampliar el rango o las combinaciones posibles, ¿sí?, entre las que se puede elegir, que antes eran solamente las del área, digamos, el violeta claro, pero que ahora incluye también las de el área violeta más oscuro. Ahora, ¿cómo cambiaría este gráfico si Bruno lo que tuviera fuera una extensión de tierra más pequeña? En este caso, lo que sucedería sería que al revés que en el caso anterior, en donde la frontera factible giró, digamos, en este sentido, giró en sentido horario, mostrando que hay una mayor producción para cada cantidad de horas, ahora vamos a tener lo contrario, vamos a tener un menor nivel de producción para cada nivel de horas, o sea, va a girar en este sentido, en sentido antihorario, la frontera factible. ¿Sí? Eso muestra que se puede producir menos para cualquier cantidad de horas que Ángela trabaje, salvo, obviamente, de nuevo, cuando trabaja 0 horas, que ahí es donde se intersectan las dos curvas, la frontera factible nueva y la vieja. También nos podemos preguntar cómo cambiaría este gráfico si hubiera algún cambio técnico que, al mismo tiempo que aumenta la producción, también aliviana el trabajo de Ángela. Por ejemplo, la introducción del arado o otro tipo de invención, ¿sí? En este caso, habría dos movimientos. Por un lado, el cambio técnico haría que se amplíe la producción, ¿sí?, y que aumente la productividad para, de nuevo, el producto para cada nivel de horas trabajadas va a aumentar, pero al mismo tiempo también se corre la restricción biológica de Ángela, ya que como se aliviana el trabajo de Ángela, ¿sí?, el desgaste energético que ella sufre para cada horas trabajadas ahora va a ser menor, y por lo tanto precisa menos cantidad de grano para reponerse, ¿sí? Y por lo tanto hace que se amplíe nuevamente el conjunto de asignaciones entre las cuales va a poder elegir Bruno por este doble efecto. Podemos entonces ahora preguntarnos qué ocurriría realmente, o sea, cuál es la asignación que va a resultar y cómo esto depende de las instituciones que gobiernan la forma en que Bruno y Ángela interactúan. Entonces, como decíamos antes, bajo una institución esclavista, con la ayuda de su látigo o de los distintos mecanismos que tiene para obligar a Ángela, Bruno puede elegir cualquier punto en el conjunto de asignaciones técnicamente factible que está en el área que tiene forma de lente. Pero todavía no sabemos cuál de estas asignaciones que están acá es la que va a elegir Bruno. Entonces podemos partir del punto inicial, que era en el que Ángela había elegido cuando ella era una agricultora independiente y había decidido trabajar 8 horas. En este caso, el producto total será de 9 bushels de grano, ¿sí?, y lo que precisa Ángela para sobrevivir es 3,5. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia, los 5,5, es lo que se puede quedar Bruno. Ahora, ¿esta es la mejor decisión para Bruno? Si Bruno la obligara a trabajar más horas, ¿qué aumentaría más? ¿La producción de grano o la cantidad que Bruno le tiene que dar a Ángela? En otras palabras, nos tenemos que preguntar, si nos movemos hacia la izquierda, ¿qué es lo que aumenta más? ¿Sí? Este número que está acá, o sea, la producción de grano, o lo que le tiene que dar a Ángela. Obviamente, si lo que aumenta más es la producción de grano, aumenta más que lo que le tiene que dar a Ángela, a Bruno le convendría hacerla trabajar más. Si sucede lo contrario, le convendría hacerla trabajar menos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo podemos ver en el gráfico? ¿Qué es lo que nos dice cuánto es lo que aumenta la producción cuando aumentan las horas trabajadas? ¿O qué es lo que nos dice cuánto aumenta lo que le tiene que dar Bruno a Ángela de grano cuando aumentan las horas trabajadas? Los elementos que nos dan esta información son la tasa marginal de transformación, que nos dice cuánto aumenta la producción cuando aumentan las horas trabajadas, y la tasa marginal de sustitución de la restricción biológica, que nos dice cuánto le tiene que dar Bruno a Ángela cuando aumentan las horas trabajadas. ¿Sí? En este gráfico claramente podemos ver que la tasa marginal de transformación es mayor que la tasa marginal de sustitución. O sea, si Ángela trabajara más, ¿sí?, Bruno, lo que aumentaría la producción es más que lo que aumentaría lo que le tiene que dar Bruno a Ángela. Por lo tanto, a Bruno le conviene hacer que Ángela trabaje
más horas. Ahora, si Bruno obligara a Ángela a trabajar 11 horas, ¿qué pasaría? En este caso, ¿sí?, nos ubicaríamos en un punto como este. A Ángela le quedarían 13 horas de tiempo libre al trabajar 11 horas. La producción aumentaría 10. Lo que Bruno le tiene que dar a Ángela aumentaría 4. Pero lo que se quedaría Bruno para él mismo, ¿sí?, pasaría a ser 6, que es más que lo que se quedaba antes, que era 5,5. O sea que a Bruno le conviene pasar a que mejor dicho, le conviene obligar a Ángela que pase de trabajar 8 horas a 11 horas diarias. ¿Sí? Ahora, de nuevo nos podemos preguntar si a Bruno le convendría obligar a Ángela a trabajar más horas. ¿Sí? ¿Qué es lo que aumentaría más en este caso? ¿La producción de grano o lo que Bruno le tiene que dar a Ángela? ¿Sí? En este caso, nuevamente lo que tenemos que hacer es ver la tasa marginal de sustitución de la restricción biológica que está dada por la pendiente, ¿sí?, de la tangente, y la tasa marginal de transformación. En este caso, vemos que ambas rectas, ambas tangentes, son paralelas, lo cual quiere decir que las pendientes son iguales y que la tasa marginal de transformación es igual a la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? En este punto, a Bruno ya no le conviene hacer trabajar más horas a Ángela. ¿Sí? Si Bruno obligara a Ángela a trabajar más horas, el aumento de la cantidad de grano que le tiene que dar sería mayor al aumento de la producción. De modo que a Bruno no le convendría porque le quedaría menos granos para él. O sea, si nos movemos más todavía a la izquierda, ¿sí?, la pendiente, esta que está aquí, estaría más empinada que la de aquí arriba, que la de la tasa marginal de transformación. Por lo tanto, lo que Bruno le tendría que dar a Ángela sería más de lo que se obtendría de producción. Y por lo tanto, lo que se puede quedar Bruno, que es la distancia vertical entre la frontera y la restricción biológica, es cada vez más chico. ¿Sí? Este es el punto entonces en donde le conviene quedarse Bruno, y por lo tanto, la elección de Bruno sería que Ángela trabaje 11 horas, ni más ni menos. Otra forma de ver este mismo resultado es con el gráfico que está acá abajo, que lo que nos muestra esta curva celeste punteada, ¿sí?, es la cantidad que obtiene Bruno para cada cantidad de horas que trabaja Ángela. ¿Sí? Lo que nos está mostrando este gráfico, en otras palabras, es la distancia vertical, ¿sí?, entre la frontera factible y la restricción biológica de Ángela. Y como vemos, consistente con lo que vimos recién, ¿sí?, el máximo, ¿sí?, de esta curva celeste se obtiene aquí cuando Bruno obtiene 6 horas, que es lo máximo que puede obtener, y es cuando Ángela tiene 13 horas de tiempo libre y por lo tanto trabaja 11 horas. Nuevamente, acá tenemos otra actividad, otro ejercicio para que ustedes lo hagan en EVA, pongan en pausa este video, háganlo, así vemos si entendieron los conceptos que vimos recién. Bueno, si ya resolvieron el ejercicio en el EVA, seguimos. Resumiendo, en este video vimos la primera parte de la sección 12, donde consideramos el caso de Ángela, que es una agricultora que tiene que decidir cuánto tiempo dedicar a producir o al tiempo libre. Enseguida vimos qué pasaba cuando introducíamos a otro jugador, Bruno, y las reglas del juego cambiaban. Si Bruno es el dueño de Ángela, o sea, ella es su esclava, el que decide cuánto se produce y cómo se produce es él. Su decisión óptima, o sea, la asignación entre la asignación de lo que le toca a Ángela y lo que le toca a Bruno, la que él elegirá, se da cuando él tiene que darle a Ángela, por su última hora de trabajo, lo mismo que produce Ángela por su última hora de trabajo. O sea, cuando se iguala la tasa marginal de sustitución a la tasa marginal de transformación. Ese será el punto óptimo para Bruno. En el siguiente video vamos a seguir con la sección 4.12 y vamos a analizar cómo cambian estos resultados para Ángela y para Bruno, ¿sí?, cómo cambia lo que cada uno obtiene de su interacción bajo otras instituciones, ¿sí?, otras reglas de juego distintas a la de la esclavitud. Nos vemos en el próximo video.